Vamos a hablar de los temas que nos convocan con José Leonardo Aguilar, asesor psíquico, quien hoy día nos va a explicar qué es lo que es la fisiognomía. Fisiognomía, ¿está bien Sí, dicho, está bien no? dicho. Fisiognomía. O fácil para que la gente entienda fisionomía también, ¿Ya? que es más o menos lo mismo, la verdad. Como estudio se escribe de esa manera. Bueno, primero, las gracias por tu regalo y qué bueno que haya vuelto después de ese periodo que estuvo el Che Gerard, ¿cierto? Que lo echamos tanto de menos, Sí, ¿cierto? pues está vivito coleando el Che Gerard. Extraordinario, extraordinario. Mira, la verdad es que hoy día está súper en boga esto de la fisonomía, de lo que habla el rostro en el fondo, porque el rostro habla, y a pesar que esto es muy antiguo, ya Leonardo da Vinci, en su época, él ya hizo una descripción y hizo un dibujo, un boceto en donde dividía el rostro en tres partes, ¿Ya? en seis en el fondo, pero en tres partes, que era la parte superior, Sí. que es la frente, que es de la raíz de la nariz hasta donde parte el pelo, Sí. de la raíz a la punta y de ahí hasta la pera. Entonces, la parte de arriba, universalmente, con el conocimiento que yo tengo, por los libros, el tiempo y la historia, Sí. es la mental. De aquí hacia arriba es la mental, la parte de la nariz es la emocional y de ahí para abajo está la instintiva. Ya. ¿Ya? Y también está relacionado también con el ancho, por eso que son en seis partes. Porque, por ejemplo, en el caso de un rostro perfecto, pero sí si es anguloso, por ejemplo, es como un triángulo, tenemos otra definición. Me explico. Teniendo la misma dimensión hablamos de un rostro armónico, ¿ya? Pero si es como triángulo, hablamos de una persona que es netamente mental. Ya. Porque se destaca la parte cabeza. superior. Claro. Pero vamos a hablar de lo entretenido. ¿Ya? De lo entretenido. Hay muchas cosas que uno... Primero yo les recomiendo a nuestros amigos que siempre tiene que tener usted en mente la primera impresión que tuvo una persona. Porque después, a través de uno de la experiencia que tiene, se olvida. La primera impresión es clave. Bueno, vamos a hablar del pelo. Sí. El pelo liso, por ejemplo, habla de una persona que es dócil en su forma. ¿Soy dócil entonces? ¿Ya? Sí, Qué pues. bueno. Sí, pues. ¿Ah? Ya. La gente de pelo duro, por ejemplo, Sí. es un poco más conflictivo, irascible. Vamos a ir, por ejemplo, a lo que son las caricaturas. Fíjate que es súper avanzado lo de las caricaturas. Por ejemplo, el malo, ya, una persona con cuello muy grueso, con mentón cuadrado, con ojos pequeños, muy agudos, con frente pequeña, que también habla de lo instintivo, que no es intelectual, es instintivo. Con pelo muy duro, Sí. es el malo. Ese Es el malo. está- Normalmente son personas, bueno, si usted se parece, no lo quiero estigmatizar, Es pero el malo de la película. es el malo de la película. Oye, y también, bueno, tiene mucho que ver con lo que dan en esta serie que comentamos antes de empezar la entrevista, Lie to Me, que se Sí. está dando en televisión nacional, o sea, en Canal 13 parece que es, ¿no? Sí, exactamente. Sí, que es del cable, que el experto, yo la he visto también, que el experto solo con ver a las personas va identificando quién fue el asesino incluso, porque Sí. es que hay un fisonomista, pero ya Bueno, te voy a contar certero. que Retrato Doblado nace en México con Sergio Jaubert. Ya él en el año 60, él era un retratista y hubo un asesinato, un crimen, y él dijo, deme algunos datos porque yo puedo hacer un retrato de esto. Y después él hizo un libro, de ahí pasa también parte de este tema de saber cómo son las personas, ¿me entiendes? Porque podía describir Ya. a ellos. Lo que hablas tú de la serial, habla de la microexpresión. Las personas están hablando y cuando tú le haces una pregunta, se puede mover un labio, se puede tocar la cara. Por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Ronnie Dance. Sí, Voy a sí, hablar sí. de la farándula. Él Ya. tuvo un episodio, por ejemplo, con el tema de un video Del que video subió. prohibido, sí. Claro, no salió bien parado, sí, el hombre ahí. No. Pero, Él pensaba que sí parece. sí, pero la verdad que no dejó bien al género. Sí. Él cada vez que habla del tema y él hace una negación del hecho, él se topa la cara. Ya. Esto significa que él está mintiendo. Todo el manejo del pelo, ¿me entiendo? ¿No? Está hablando del lo gestual, tú estás hablando netamente de lo gestual. Fíjate que vi antes de ayer una entrevista de José Manuel, de Televisión Nacional, ¿cómo se llama? Una Ya sé entrevista quién política, es, sí, ¿ya? no me acuerdo tampoco el Bueno, él apellido. declaró públicamente que de su tendencia homosexual, Sí. etcétera. Entonces, en un episodio... Astorga, ¿no? No, ¿cómo se ¿No es llama? Astorga él? Sí. No, Sí, creo sí, que es sí, Astorga, Astorga. sí, sí. Y bueno, él habla que en la campaña del gobierno anterior se habló sobre la homosexualidad y empieza a hablar y él cruza sus brazos. ¿Ya? ¿Entiendes? Porque se protege con sus brazos.
¿Me Mira, entiendo, por no? lo que está diciendo. Es de lo que está diciendo. Oye, porque también toca- esto tiene, me decías tú también, que tiene que ver con el tipo el biotipo de los que, personas que nos gustan y que nos atraen. Sí, pues mira, yo te voy a contar que yo tenía un pariente que me llamaba mucho la atención antes de yo involucrarme con esta rama, que no le gustaba que su hermana se viera caderuda. ¿Me entienden? Que se notaran sus caderas, que usara... le gustaban las mujeres, por decirlo, tipo tubo. Porque él nunca quiso tener descendencia, nunca le interesó. No le gustaban los estómagos venusianos, ni algo que albergara, es decir, no que algo, sino que un estómago que albergara un hijo. Ya. Y también los gustos. Por ejemplo, la mujer, ¿por qué tendría que tener un interés con los hombres que tienen el trasero parado, así como nos interesa con las mujeres a nosotros? Es debido a que tiene una psiquis muy potente para enfrentar los problemas, y si ya no lo tiene, se interesa de esa manera. Cuando tú necesitas calidez y un estado maternal, te fijas en la mujer de labios gruesos. Ya. Es sensual y a la vez es muy cálida, es contenedora. ¿Entiendes? La nariz, vamos a empezar a hablar así en forma aleatoria. aleatoria. La nariz, por ejemplo, muestra la personalidad, el carácter. Una nariz prominente habla de un gran carácter. Ahora, cuando yo fui a una clase magistral de Sergio Gaubert, hubo una anécdota súper potente, porque él parte diciendo que nosotros teníamos un presidente que tenía unas condiciones muy especiales. Porque en Chile se habla que la parte íntima del hombre está relacionado con los pies. ¿Ya? Y él dijo que estaban equivocados, que sus estudios no decían eso, y que se fijaran en la nariz de Ricardo Lagos, que era presidente en esa época, porque decía que eso estaba relacionado con... Eso sí, la nariz sí, no los pies. No los pies, él sacó totalmente eso, que se lo sacaran de la mente. Al presidente actual le va mal entonces, porque tuvo otro chico. Sí. Mira, a propósito, de la nariz, las fosas nasales, así como abiertas como en el caso mío, se le llama la nariz de alcancía. Somos personas que no tenemos buena administración de las lucas. Nosotros tenemos que dejar a otros que nos manejen, ¿me entiendes?, nuestras finanzas, porque la verdad que nos pica ¿cómo se llama?, el dinero en los bolsillos. ¿Ya? Mira, qué interesante. Bueno, decir que vamos dando datos de contacto de José Leonardo, recordar que tú todo esto lo aplicas en personas que se interesen de manera individual y también las empresas, que es súper interesante eso, la asesoría a quienes están diciendo emprender o hacer cambios en su empresa. Re bueno conversar con José Leonardo. Teléfono 09-541-0558, 09-541-0558, espartacochile1@hotmail.com es el email también de contacto. ¿Cómo te gustan los hombres? No te puedo responder. Hicimos un acuerdo. Claro. Un eufemismo al menos. Yo te voy a preguntar a ti, sí, ¿cómo te gustan las mujeres? Oye, más sabroso si te lo digo. No, ya a esta edad uno ya valora muchas cosas. Porque hay mujeres, no sé si sabes que me gustan de esta manera, pero hay mujeres bajitas, hermosas, encantadoras. Las voces, por ejemplo, la voz musical, ahora que hablamos de la personalidad, te arroja también una consecuencia. Una voz raspada, aguardientosa, habla que la persona tiene un carácter no lo más correcto dentro del concierto social. Una voz musical habla también del equilibrio que tiene la persona en sí. Sí. También ahora que están en la época de Acuario y de la espiritualidad, la cabeza, la forma levantada habla del sabio en el fondo, ¿ya? Que la parte superior está levantada. Justo ahí en el pelo también hay un que le llamaban el pico de la viuda, y le llaman de esa manera, ¿sí? Que hablaban que está relacionado con que la persona se iba a quedar viuda. Mucho de eso hay, pero también habla de la persona creativa. Las personas que son creativas tienen esa... ¿Qué vendría siendo eso? ¿Qué parte de la cabeza? Cuando tú, cuando parte el pelo, ¿sí? Que esté la punta en el fondo muy marcada. ¿La frente calzada? No, es una frente más baja, ya. Sino que tiene como un triángulo hacia arriba, como la tengo yo, sí. ¿me entiendes? Significa que esas personas se van a quedar viudas también. Bueno. Los lunares hablan. Ya. Los lunares. Por ejemplo, el lunar que está entre el filtrum, ¿ya? y la nariz y la boca en el centro, habla de éxito. Siempre éxito. Los dientes separados hablan de éxito. Ay, pero ven, qué interesante. Oye, pero tú tenés que dar una charla, pues. Estamos dispuestos. Sí, masiva. Hice un estudio de todos los camarógrafos y... ¿Y? No es conveniente decirlo al aire.
¡Oh! Soy malo. ¿Y fuiste Sí. a mirar a Jorge y a Juanito? A todos. Ah, hoy a día, todos sí, los si se miraste. acercan ahí para saber Uy, cómo... y de nadie se puede decir. No, sí, Tan fue una mal. broma. Son buenas personas, Son son todas gente, buenas personas. son todos. gente cercana, Sí, ¿no? sí. Oye, José, recordar, bueno, en pantalla también han aparecido tus datos Gracias. para que se contacten con José Leonardo Aguilar, asesor psíquico, que siempre nos cuenta novedades, cosas interesantes para aprender y para empezar a fijarse, mirar a los demás con otros ojos, Hay que ¿cierto? observar. Una segunda mirada para todo, para todas las cosas. Todos recomiendan, es decir, yo recomiendo, a través de lo que yo he leído, observar mucho. Sí. Es la mejor forma. Nunca dejar de observar. Y tú vas aprendiendo observando. Porque si bien es cierto, esta gente ha escrito libros y, bueno, y toda esta información que tenemos en los tiempos ha sido a través de la observación. Así es. ¿Mm? Muy bien, pues muchas gracias por habernos ¿Por qué? Pues gracias acompañado por tu hoy regalo. y se va a bailar, a mover el esqueleto. Oye, conmigo pues, después de ese desfile tremendo que tuviste delante. Sí, no, ¿Ah? puro regalo hoy día. Oye, quiero Gracias, María. invitarte a